Hoy quiero mostraros algo muy peculiar, un antes y un después, la ciudad de Detroit. Cómo una mala gestión puede llevar una ciudad rica y poderosa a ser una auténtica ruina. Vamos a ver en el Google Street View cómo era Detroit antes y cómo es ahora. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Ya lo de la palmada es un clásico. No sé si dejarlo, ya veremos. Bien, vamos a hablar de la ciudad de Detroit. Es un claro ejemplo de cómo una gestión o una mala gestión puede hacer que un importante lugar o un rico punto se convierta en un auténtico vertedero. Quiero mostraros una serie de lugares. Vamos a hacer un recorrido por las calles de Detroit y ver en algunos sitios cómo ha quedado ese increíble lugar, ese que era un increíble lugar. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en la actualidad no hay nada, hay un solar vacío, un solar absolutamente baldío, pero en un tiempo pasado, mirad lo que había allí. En el año 2007 había un centro comercial que posiblemente años antes era incluso más floreciente. Todo aquello se ha venido abajo. Hasta los años 60, Detroit tuvo la renta per cápita más grande de los Estados Unidos. Era tremenda, la llamaban la ciudad del motor, de Motor City. Con Felipe Botalla he tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre esta ciudad. Incluso él me entregó una serie de datos de los que os vamos a hablar. Detroit llegó a tener casi 300.000 puestos de trabajo solamente dedicados en el sector de la automoción, os podéis imaginar. Aquí quiero mostraros otra calle, una calle que se encuentra en un suburbio. Como veis, en el año 2009, y no hace tanto de ello, 11 años, había unas bonitas casas que con el paso del tiempo y en la actualidad ya no existen. Se han venido abajo. Como esta, otras muchas. Podemos ir a este otro sitio en el cual, bueno, pues parece ser que hoy en día lo que hay es unas ruinas quemadas y abrasadas por el tiempo, cuando en el año 2007 lo que había allí quizás era un negocio que intentaba salir adelante. Vamos a otro lado. Dicen que se puede comprar en Detroit casas por algo así como $500. La verdad es que no me extrañaría nada. Mirad cómo está en la actualidad, en el año 2019, esta parte de la ciudad de Detroit, y mirad lo que había en el año 2007, cómo ha cambiado el paisaje. Incluso esta iglesia, si la podéis ver, la iglesia, bueno, pues se ha venido abajo en el año 2007. Esta es la imagen que hay, que ya estaba decrépita, ya había tenido tiempos mejores, y en la actualidad, como veis, no hay nada, ni siquiera el edificio que había al lado. Todo se ha venido abajo, como veis. Esto es uno de los muchos ejemplos que hay. Podemos ir a otro sitio. Cuentan que el 47% de los habitantes de Detroit tienen, incluso se habla de analfabetismo funcional. Aquí hay un negocio. En el año 2019, como veis, está totalmente cerrado. Ya no existe aquel negocio, y en otra época era un negocio floreciente, hace no demasiados años, hace 13 años. Vemos que todo cambia y la ciudad, bueno, pues se está viniendo abajo. Vemos aquí otro claro ejemplo. En el año 2019, es lo que estamos viendo, en el año anterior había otra casa al lado. Las casas las derriban constantemente, se puede ver claramente aquí. Hay muchísimos ejemplos como este, en el cual se puede ver que centenares, si no miles de casas han sido borrados. El 40% del alumbrado público no funciona, y solo un tercio de las ambulancias dicen que sigue en funcionamiento. Me comentaba Felipe que algunas de ellas deben tener hasta 300.000 kilómetros, ni más ni menos, una auténtica barbaridad. Dicen que 2/3 de los parques públicos de la ciudad están cerrados desde 2008 por falta de mantenimiento. Mirad, aquí tenemos otro ejemplo. Mirad esta casa. ¿Veis? Esta casa está prácticamente en ruinas, está derruida, tiene un aspecto decrépito. Pero fijaos cómo estaba en el año 2009, una casa en la que había vida, una casa en la que la gente vivía, tenía sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas. Y sin embargo, pocos años después, ese lugar ya no existe. Es uno de otros muchísimos ejemplos de cómo todo se viene abajo. Dicen que los efectivos policiales en la ciudad de Detroit han sido recortados un 40%, otro dato que me indicó Felipe Botalla, en los últimos 10 años. Casi nada, y el dato ya debe ser antiguo. Habla de que la tasa de violencia es 5 veces superior en la ciudad de Detroit que en otros lugares. Fijaos cómo quedó esta vivienda, cómo estaba concretamente. Mirad cómo estaba en septiembre del año 2009.
ya estaba parcialmente abandonada, pero en la actualidad poco a poco la ciudad entera, incluso la casa anexa, se viene abajo literalmente. Gran parte de la ciudad se está cayendo. Hay unos tímidos esfuerzos por intentar reconstruirla, pero parece ser que no están llegando a buen puerto. Hay más cosas. Como he dicho, la tasa de violencia es 5 veces superior a la media de los Estados Unidos y los asesinatos es 11 veces superior que la ciudad de Nueva York. Imaginaos, vivir en Detroit es tremendo. Fijaos que hasta la policía de Detroit dice, usted si entra en Detroit lo hace bajo su propio riesgo, su propia responsabilidad. Ya no son capaces de mantener la tasa de protección cívica dentro de la ciudad, no tienen servicios policiales adecuados. Voy mucho más lejos. Voy a poner aquí un dato. Mirad cómo ha caído la demografía en la ciudad de Detroit. Allá en los años 50 tenía ni más ni menos que el núcleo urbano 1.000.000, casi 900.000 habitantes, cerca de los 2 millones. Y en la actualidad vemos que la cifra está en torno a los 700.000 habitantes. Ha perdido más del doble de los habitantes esta gran ciudad que era. La policía de Detroit cuentan y comentan que únicamente es capaz de absorber el 10% de los crímenes. Fijaos que el 90% de los crímenes en aquella ciudad salen indemnes debido a su desastrosa situación. Cuando haces un recorrido por las antiguas calles de Detroit, puedes ver como muchísimas viviendas que antes se encontraban, a hoy en día han literalmente desaparecido. Mirad aquí este ejemplo. Veis este solar completamente vacío, que hace unos años, allá en el año 2007, había una vivienda donde ya he dicho antes que los niños jugaban, la gente florecía, tenían sus sueños, sus ilusiones y desde luego trabajaban para salir adelante. Todo aquello se vio frustrado. La ciudad de Detroit está en una situación absolutamente triste. Ya os podéis acercar, sobre todo en la zona norte, es donde es mucho más acusada esta falta o esta destrucción del tejido tanto industrial como el tejido de viviendas que esta ciudad tenía y que hoy en día ya no tiene. A medida que te mueves por sus calles, ves en muchos lugares, como los que estamos viendo ahora, que han desaparecido. Gran parte de sus viviendas ya no existen. Bien, esto es un claro ejemplo de cómo una mala gestión puede hacer que lo que antes era una gran ciudad, hoy en día se convierta en una auténtica ruina. Una mala gestión que puede producirse en cualquier lado, en nuestro país, en tu país, o incluso en la Unión Europea o Estados Unidos. Tenemos que tener cuidado porque pensamos que la economía es algo, una especie de gigante, pero es un gigante con los pies de barro. Quizás haya gente que le interese tirar ese gigante y rehacerle de nuevo. Oscuras intenciones, no lo sabemos. Pero hay que tener mucho cuidado porque todo aquello por lo que hemos luchado, si no lo sabemos defender correctamente, se vendrá abajo. Necesitamos elegir a la gente correcta y las personas adecuadas que hagan una gestión de todos los recursos económicos y sociales de manera adecuada. Sé que parecen palabras políticas y sé que suenan redundantes, pero me gustaría añadir de que si esto no lo hacemos de manera correcta, quizás nuestra ciudad sea el próximo Detroit. Bien, lo quiero dejar aquí, un poco como seña y como testigo de lo que ocurre en lugares en los cuales las cosas no se hacen bien. Lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.